El mejor momento para comprar tus inversiones o activos. ¿Cuál es el mejor momento para comprar tus inversiones o activos? El mejor momento es cuando los precios están más bajos. ¿En qué momento están más bajos los precios? Cuando la crisis es más profunda. Cuando hay una crisis larga y profunda, la gente piensa que nunca se va a salir. Un estado depresivo. Claro, los mercados se pueden dividir en maníacos o en depresivos. Maníacos haciendo de todo va bien, nunca va a acabar esta etapa de bonanza. Y en depresivo, nunca vamos a salir del túnel, siempre estaremos hechos polvo. Cuando hay prosperidad, parece que el periodo nunca va a terminar. Mira lo que dijeron algunos sabios, lo pongo entre comillas, antes de la Gran Depresión. Nada interrumpirá nuestra situación actual de prosperidad. Myron E. Forbes, presidente de la Pierce Arrow Motor Co., el 1 de enero de 1928. No puedo dejar de levantar una voz en contra de aquellos que dicen que la prosperidad en este país necesariamente disminuirá en el futuro. Simmons, presidente de la Bolsa de Nueva York, el 12 de enero del 28. Estamos solo al principio del periodo que se conocerá como la época dorada. Irving T. Bush, presidente de Bush Terminal, el 15 de noviembre de 1928. Recuerda, todo esto es antes de que llegara la Gran Depresión. Las bases de la economía del país son sólidas y prósperas. Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos, el 25 de octubre de 1929. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Pues la Gran Depresión del 29. Piensa en la naturaleza. Los principios naturales no se pueden cambiar. Hay invierno y verano. Hay día y noche. Hay prosperidad y crisis. Cíclicamente. Los árboles crecen y dejan de crecer, se caen. Las empresas nacen y mueren. Todo es cíclico. ¿Por qué? Porque el ser humano es cíclico. Y los seres humanos somos los que gestionamos los mercados de inversiones, de valores. La historia se repite pero de forma distinta, un poco distinta. Parecida pero distinta. Por eso es tan importante estudiar historia económica o historia en general. Y te va a venir muy bien para entender lo que está pasando en cada momento. Para entender lo que está ocurriendo ahora mismo, tienes que ir a los libros de historia. ¿En qué momento del ciclo estamos ahora? Esta es la gran pregunta. ¿Estamos arriba del todo o abajo en el hundimiento total? Si entiendes el tema de los ciclos, como de las mareas, como del crecimiento y la muerte, entenderás cómo se comporta un inversor, o cómo ser un gran inversor tipo Warren Buffett o Peter Lynch. Un tiempo de profunda crisis es el mejor momento para comprar tus activos. Buenas empresas están a bajos precios. ¿Por qué? Porque la gente está deprimida y infravalora cosas que valen más. Buenas viviendas están baratas porque la gente cree que no las va a vender nunca. Negocios con ganancias se rebajan. Lo que pasa es que se necesita tener un pensamiento independiente para que no te afecte el ánimo de los demás en ti. Vas a necesitar dejar de ver noticias, dejar de leer periódicos para que eso, claro, tener un corazón de acero, un estómago que no se mueva tan fácilmente. La gente cree que esta crisis o burbuja es distinta y que durará para siempre. Siempre es distinto. Y lo dirán los gobernantes. Cuando hay prosperidad. No, esta vez es distinto, esta prosperidad es indefinida, mentira, caerá, es cíclico. O esta crisis, dirán los pesimistas, no, esta crisis va a durar para siempre, ya hemos entrado en un estado total decadencia económica y no es así. Quizás no haya las mejoras de antes inmediatamente, se tarde años, como pasó en la Gran Depresión, que se tardó más de 10 años en recuperar los precios de las acciones, pero se recuperaron y se superaron. Cuando estás en lo más oscuro de la noche parece que no va a amanecer, pero no se puede ir contra las leyes naturales, simplemente te tienes que alinear con ellas, con los principios. Si sabes que después del invierno viene la primavera, prepárate. Compra durante el invierno. Ser un pensador independiente es difícil. Nos dejamos llevar por otros. El sistema educativo nos mete en su molde. No estoy en contra de la educación. Amo la educación. Lo que pasa es que defienden intereses egoístas de gobernantes y de otras personas y no siempre el bien del que está aprendiendo. Y ese es el problema de los sistemas educativos. El sistema de comunicación nos mete en su molde. La televisión, los diarios, las editoriales quieren que pensemos como ellos quieren que pensemos. Por eso hay que tener pensamiento crítico. En definitiva, nos lavan el cerebro. ¿Para qué? Para que gastemos. El ahorro está penalizado. Para que seamos esclavos en el fondo. Para estar siempre controlados. Ser un pensador independiente es difícil, pero merece la pena. Independiente en ese sentido de un pensador crítico. Nadie puede ser totalmente independiente. Si llenas tu columna de activos en las épocas de crisis, obtendrás grandes retornos. Compra activos de calidad, aunque estén baratos. Busca a buenos gestores si no quieres aprender a invertir. Y ten paciencia. Nadie sabe cuánto dura un ciclo. Pero seguro que viene otro detrás. Esta es una idea muy importante en el mundo de la inversión, en el mundo de la creación de activos. Y si sientes que en tu país estás en un momento de crisis, busca activos baratos para comprar. Si no puedes comprarlos, créalos tú mismo. Y cuando vengan mejores épocas, pues esos activos te generarán grandes retornos por tu inversión, aunque tarde algunos años
en cambiar el ciclo económico. Bueno, espero que este video te haya servido. Si es así, por favor, compártelo en tus redes sociales. También suscríbete al canal y dale me gusta. Y te invito a suscribirte en crearactivos.com, a mi boletín. Quiero dar información muy valiosa, muy importante para cualquiera que quiera crear sus activos o comprar sus activos. Y suscríbete allí, confirma tu correo, no hago spam. Si no lo confirmas nunca te voy a enviar ningún email. Y mi deseo es compartir esta información y que sea importante para ti. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en crearactivos.com.